Hola a todos, me da mucho gusto tenerlos por acá otra vez. Vamos a iniciar la segunda charla de esta temporada y les traemos este título que se llama así, Firmitas de las piedras a la luz. Traemos muy buenos ejemplos con la idea de que se pueda ilustrar todos los conceptos y definiciones que vamos a comentar más adelante. Y queremos pedirle que, bueno, si les gusta lo que estamos haciendo, pues que se suscriban al canal y sobre todo que nos comenten qué temas les causa inquietud y que podamos preparar para compartirles en futuras ediciones. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hacerlo recordando qué fue lo que vimos la vez anterior y por qué vamos a entrar en este tema del día de hoy. En la charla anterior habíamos hablado o habíamos iniciado, para decirlo de otra manera, con la pregunta ¿qué tan buena es esta arquitectura? Y para ello establecíamos tres principios que tomábamos de Marcos Vitruvio para, de alguna manera, ir creando una primera plataforma de análisis que nos permite evaluar si la arquitectura que tenemos frente a nosotros es una arquitectura que sirve, una arquitectura que nos viene bien y que satisface adecuadamente los requerimientos que vamos a hacer. Estos principios, bueno, era un arquitecto romano, ¿no? Y lo ponían en latín, ¿no? Firmitas, utilitas y venusta, que no es más que firmeza, utilidad y belleza. Son tres condiciones, dicho de otro modo, que tiene que cumplir el edificio para que el edificio sea bueno, ¿no? Lo mismo si lo quiero comprar, si lo quiero rentar, si me lo andan diseñando, si lo van a construir, etc. Es la condición sine qua non del arquitecto. Si ella cumple estas tres condiciones, es bueno. Sin embargo, ¿cuál era el problema en el cual nos quedamos en la charla anterior? Los principios estaban muy bien, son muy válidos, tenían 3.000 y tantos años de utilidad, entonces, bueno, eso estaba garantizado. Pero son principios muy generales y no nos permiten, ¿cómo decir?, ir desmenuzando de manera más especializada, más fina, esta cuestión de qué tan buena es la arquitectura. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, vamos a dividir entonces el tema en tres partes, vamos a agarrar cada uno de los principios. Hoy venimos con el de la firmita. Y se lo traemos con esta idea que la firmita va de las piedras a la luz. Es un concepto que de alguna manera queremos enunciar lo que es el desarrollo, la tendencia de desarrollo de lo que es el elemento estructural en las edificaciones. Pero vamos por partes. Vamos a entender primero firmitas. ¿Qué es firmitas? Decimos, bueno, firmitas es firmeza, ok. Quiere decir que es duro, que es resistente, está ahí, que no se cae. Muy bien, excelente. Y esto ineludiblemente nos lleva a ver la cuestión de la estructura. Y aquí otra vez se complica la cosa, ¿no? Porque, bueno, pues la estructura, medianamente todos tenemos una idea empírica del día a día de lo que es la estructura, la columna, la viga, el techo, ¿no? Lo que no se cae, lo que es duro como una piedra. Entonces, bueno, pues esa es la estructura. Ok, sí, pero ya hablando en rigor, ¿qué tiene que tener una estructura para que sea estructura? Entonces, otra vez, aquí nos vamos como que de tres en tres, ¿no? Tiene que tener tres condiciones que tiene que cumplir. Si no las cumple, no es estructura, ¿no? La primera es estabilidad, la segunda es rigidez y la tercera es resistencia. No me voy a poner ahora a hacer una definición como si esto fuera un libro de texto y estuviéramos en la universidad y pasado mañana nos fueran a aplicar un examen. Vamos a aproximarnos a estos conceptos a través de lo que no es, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la estabilidad? Bueno, pues la estabilidad es lo opuesto al movimiento. Un edificio que no sea estable no es un buen edificio. De hecho, se dice que una estructura que no es estable es un mecanismo, o sea, que es un elemento precisamente que tiene que moverse. Bueno, en el caso de los edificios no nos conviene que se muevan, son contrarios a su naturaleza. Y esto significa pues que un edificio no se pueda mover, no se pueda desplazar o no se pueda rotar, no se pueda voltear, como el caso que vengo aquí mostrándoles de este edificio en China, que se volteó. Y como esto hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, con el sismo del 85, muchos edificios se voltearon y es precisamente esto un tema de estabilidad. El edificio no es estable. Si no es estable, no es bueno. ¿Cuál es el segundo criterio? Que sea rígido. ¿Qué significa rígido? Pues que no se deforme, que no se alabee, que no se elongue más de la cuenta, que no se contraiga, ¿no? Son movimientos, pero no movimientos de la estructura en sí, sino de sus componentes.
Y un caso muy famoso es este puente que se hizo en los Estados Unidos. Era un momento en el que se estaba iniciando, se estaba experimentando todavía con este tipo de estructura de puentes colgantes y tiene un fallo de diseño, tiene muy poco peralte, muy poco ancho vamos a decir, en esa losa por donde pasan los autos, y con el viento pues empezaba a lavearse para un lado y para el otro. Entonces, sí, es un caso típico de falta de rigidez en la estructura. Y este tema de la rigidez es muy interesante porque también puede cambiar de edificios a edificios. Por ejemplo, cuando hacemos tanques elevados, bueno, pues uno le permite un nivel de oscilación mucho mayor a cuando tenemos un edificio en altura. Usted lo pongo en un edificio a 15 pisos del nivel del piso, como yo permita que el edificio se esté moviendo mucho, pues usted lo mínimo va a bajar blanco del susto, ¿no? Entonces no se permite de la misma manera. O sea, esa rigidez debe ser un aspecto controlado. Vamos, y aprovechando el tema, vamos a esclarecer algo, ¿no? Aquí no hay términos absolutos, aquí todos son rangos y permisibilidades, ¿no? El edificio debe ser estable y debe ser rígido, sí, pero ¿en cuánto? En una cuantía que permita ciertas disipaciones de energía, pero que no tampoco se nos convierta en una situación como la de este puente. Y bueno, el tercer aspecto tiene que ser resistente. ¿Qué significa resistente? Pues que no se rompa. Ahí sí. Que no se fracture, que no se parta, que no se cuartee, o sea, que su materialidad, su constitución nos permita soportar todas las cargas a las que están previstas, que no haya roturas en sentido general. Entonces, si cumplimos con estos tres aspectos, nuestro edificio tiene una estructura. Falla uno y la estructura ya no es estructura, ¿eh? Vamos a tenerlo claro. Ya la estructura ya empezó a ser un mecanismo y empezó a ser una estructura defectuosa. Y es un edificio que si no se cae, nos va a estar recordando la vida entera y a golpe de mucho gasto los problemas que tiene, que pueden ser desde el orden del diseño hasta el orden de su construcción o incluso de su mantenimiento, ¿no? Pueden ser también aspectos que influyan en el funcionamiento de la estructura. Bueno, entonces teniendo esto claro, vamos a ver cuando un diseñador, por ejemplo, un ingeniero civil, entra a diseñar la estructura, los mismos arquitectos, esto lo tenemos que tener muy claro para poder establecer cosas que los ingenieros después puedan desarrollar. ¿Cuáles son los recursos que podemos tener a la mano para hacer una estructura que cumpla con estas tres condiciones? Y básicamente son dos. Aquí sí se acabó las triadas, ¿no? El primero es la geometría, y esto es interesantísimo, ¿no? Uno cada vez que piensa en estructura piensa en concretos fuertes y en varillas poderosas y muchas varillas, materiales así grandes, ¿no? Y lo primero es la geometría. La estabilidad de un edificio o de una estructura depende en primer lugar de sus características geométricas y después, y aquí entran los parámetros de rigidez y resistencia, con el tema de la materialidad, ¿no? O sea, el concreto es muy rígido. El acero, por el contrario, el acero es muy maleable, ¿no? Muy dúctil. Entonces, en la forma en que vamos a utilizar tanto la geometría por un lado como la cuestión material por otra, vamos a lograr estas condiciones. Bien, a partir de ahora vamos a ver algunos ejemplos que además nos van a venir dando una especie de trayectoria histórica para comprender cómo el entendimiento de la geometría y de la materialidad permite hacer mejores estructuras. Y cuando decimos mejores estructuras, lo vamos a decir en términos de que sean eficientes, ¿no? Ejemplos que con mucho gusto pues, los vamos a compartir y que si es del agrado de ustedes, pues podemos profundizar más adelante. Ya por ahí les insisto, suscríbanse y coméntenos qué les parece y qué quieren que veamos más adelante. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. El primer edificio, bueno, esto de edificio es un poco complicado para este tipo de estructura. La primera obra que traemos es la tumba de Newgrange y viene del año 3100 a.C. Esto pertenece al periodo neolítico del desarrollo de la humanidad y no es más que un conjunto funerario. Para pronto es una tumba, o sea, y tiene todo un manejo, ¿no? Desde el punto de vista de la espacialidad, de su relación con los aspectos climáticos, para buscar ciertos significados asociados al tema mortuorio. Y esto, bueno, pues en todas las culturas de la humanidad esto es clave, esto es fundamental. Ahora, vámonos a lo que nos interesa, vámonos a la estructura.
Si vemos, es una pequeña recámara que se construye apilando piedras, grandes piedras, una sobre otra de forma salediza, y empieza aquí a verse la posibilidad de construir bóvedas. Bóvedas que todavía no son bóvedas, bóvedas que no tienen la geometría adecuada para ser bóvedas, pero que empezamos a ver cómo es esto de empezar a excavar un espacio dentro de una serie de elementos que se van colocando con el objetivo de crear espacios, ¿no? Y si vemos las dimensiones, pues son dimensiones reducidas, y si vemos las dimensiones por otro lado de los componentes de los elementos estos monolíticos, pues son sumamente grandes. O sea, la relación entre el lleno de la estructura y el vacío que nos queda dentro es muy chiquita, ¿no? Estamos en los primeros pasos del hombre saliendo de las cavernas y empezando a construirse sus nuevas moradas. Vamos a decir, construirse sus nuevas moradas porque en este caso es muy pobre, ¿no? Pero el asunto es que estamos viendo la experimentación humana, viendo ver cómo reta la gravedad para lograr estos elementos soportantes y crear espacios donde se pueda estar, ¿no? El segundo ejemplo que tenemos es un salto cualitativo con respecto a esto. Y vamos a ver una radical mejora en las técnicas constructivas, en el entendimiento. Y nos vamos al año 118, 126 después de Cristo. O sea, ya son 3 milenios después. Y estamos en Roma y estamos viendo el Panteón. Es un edificio también con sentido religioso y que vuelve a manejar la idea de la bóveda. Sin embargo, aquí la bóveda está perfectamente lograda. Es un domo geodésico, redondito, con su óculo arriba. Es una bóveda que está desarrollada con una técnica romana que se basa en el hormigón puzolánico, una técnica que ellos tenían que les permitió desarrollar, bueno, pues toda la infraestructura del Imperio Romano, porque para que el Imperio Romano llegara a ser lo que fue, tuvo que tener todo un desarrollo de la arquitectura y de la ingeniería detrás, ¿no? Y aquí vemos unos espacios, pues, gigantescos, con respecto al ejemplo anterior, con un mínimo de materialidad, ¿no? Ya no son estas grandes rocas atravesadas, apiladas, no, ya es una geometría limpia, una subdivisión de dovela por dovela para ir conformando esa geometría y un elemento aglomerante que los va uniendo, ¿no? Entonces vemos una técnica muy bien desarrollada. El siguiente ejemplo es mucho más contemporáneo, pero ya, o sea, porque ya no es de la Edad Antigua, es de la Edad Media. Y de los últimos momentos de la Edad Media. Se trata nada más y nada menos de la Catedral de Notre Dame en París, que fue muy nombrada recientemente porque lamentablemente tuvo un incendio, pues, que dañó la mayor parte de la estructura de la techumbre y que después del terrible siniestro, pues también ha sido un tema de mucha discusión por la cuestión de la conservación, porque se decidió que había que reconstruir ese techo, pero bueno, los temas de conservación iban a ser iguales, iban a ser diferentes, entonces ha sido un tema muy polémico. Lo traemos aquí porque es un ejemplo del desarrollo cúspide, o de la cúspide del desarrollo de la construcción con piedra, el gótico en su máxima expresión. Si vemos la planta de esta edificación, prácticamente es un encaje, es un punteo de los pilares que han bajado y que han traído la carga. Ya no son ni esas piedras inmensas de la arquitectura neolítica, ni son ya más refinados, pero los grandes macizos que veíamos en el caso de la arquitectura romana. Aquí sí son grandes pilares muy resistentes, pero cuando vemos su distribución y su relación lleno-vacío en la planta, esto es sencillamente algo mágico, ¿no? Es una cuestión de ir punteando y de ir abriendo los muros. Los muros van desapareciendo en el proceso de desarrollo de la arquitectura. Y los grandes mazacotes, los grandes macizos que iban conformando, como vemos en el ejemplo anterior, el tambor sobre el cual se iba a izar toda la bóveda del domo, en este caso se vuelve una filigrana prácticamente, ¿no? Entonces estamos viendo los pilares que continúan y se van abriendo
en estas nervaduras que van cruzando y van haciendo la crucería en la bóveda, y se va abriendo el espacio, va abriendo la posibilidad de que la luz penetre. Y esto es un aspecto fundamental para la arquitectura de esta época, porque en esta idea de evocar la luz estaba todo el significado y todo el sentido litúrgico que la arquitectura como medio debía de apoyar. Entonces, es un momento en el cual ya hay un dominio exquisito de la arquitectura en piedra, y que tal parece que esta macicez y esta pesadez de la piedra en sí se va desvaneciendo y va abriendo paso a la luz, a la ligereza y al entendimiento de la forma. Sin embargo, hay que decirlo, todavía esto es una arquitectura empírica, esto es una arquitectura que se desarrolló siglo tras siglo, generación tras generación, ensayo y error, pruebas, derrumbes, trancazos, malas experiencias y sobre todo con la voluntad férrea del ser humano de conquistar los cielos, ¿no? De llegar a lo más alto y de iluminar su camino en el desarrollo. Entonces, no podemos decir, a pesar de que es magnífica, no podemos decir que todavía es una estructura racionalizada, pensada, como sí lo va a ser en el caso de esta obra que ya pertenece al movimiento moderno, ya pertenece a la racionalidad. Por ejemplo, ya esto no está hecho por los maestros albañiles de la Edad Media, y aquí hay profesionales, y hay ingenieros, y hay arquitectos, y es una obra muy interesante que está en la Ciudad de México, es el restaurante Los Manantiales, en la zona de Xochimilco. Ya pueden ver estas relaciones con el paisaje típico del lugar, y es una obra de 1958 de Félix Candela. Es una obra que es típica de un momento específico de la arquitectura, donde se empieza a desarrollar con concreto armado estos elementos que se llaman de cáscara, ¿no? Donde la plegatura de la superficie, vean aquí lo importante de la geometría, es lo que va dando que esto sea un elemento autosoportante, ¿no? Eso, si lo hicieran en papel, se soporta perfectamente bien. O sea, en el material en que lo quieran hacer, esa forma se soporta a sí misma. Y eso es lo que permite que este concreto ya tenga espesores mínimos de 20, de 10 centímetros. Ya, fíjense las dimensiones, ya no estamos hablando ni tan siquiera de 1 metro por 1 metro, ¿no? Ya estamos hablando de cosas sumamente delgadas y sumamente ligeras, como esta superficie plegada, estas superficies que son paraboloides hiperbólicos, pues permiten abrirse, ¿no? Abrirse hacia el paisaje, hacia la luz, y crean toda esta espacialidad en su interior. Es un desarrollo de, pues ya sí, ahora sí, del conocimiento técnico de lo que produce la geometría y las cargas gravitacionales, y cómo la materialidad, la resistencia de materiales influye para lograr esta feliz consecución de una obra particular. Insisto, esta es una muy bonita obra, es maravillosa, pero es un ejemplo de lo que se desarrollaba por aquel entonces. Entonces estamos viendo todo este proceso, ¿no?, de transición desde una arquitectura que es absolutamente macicez y espacitos muy chiquitos, ¿no?, a una arquitectura que empieza a abrirse y que empieza a dominar, a entender la geometría por la vía de la experiencia. Sí, perfecto, pero la va entendiendo, va mejorando su materialidad, empieza no solamente a estar superponiendo piedra sobre piedra, sino que además está empezando a aplicar a materiales aglomerantes. Vemos después esta otra catedral que ya es la sutileza en el manejo de la piedra, que se eleva hasta donde nunca se había podido elevar el hombre. Y por último, un cambio radical y completo, un entendimiento absoluto de la estructura, de su geometría, de su materialidad, para lograr esta forma. Ahora vamos a ver otro ejemplo más, todavía más contemporáneo, reciente, de hace poco, y es la propuesta de Foster & Partners para el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí asistimos a al uso de las estructuras, bueno, pues ya basadas sobre todo en el metal. No es que la arquitectura, vamos a decir, de acero, venga a estrenarse aquí, ¿no? Ya se había estrenado desde el siglo XIX, pero por una cuestión argumentativa de cómo quiero explicarles esto, bueno, la traemos hasta acá.
Pero sí el tipo de estructura que están utilizando, que es esta estereocelosía, también conocida como tridilosa, que permite pues que sea muy ligera, extraordinariamente ligera, y cubrir unos espacios gigantescos bajo ella, y utilizar cubiertas también ligeras y con la posibilidad incluso de que sean translúcidas. Es un momento en el que ya el poder portante permite cubrir amplias áreas con una sutileza absoluta y con una flexibilidad en la conformación de todo cuanto pueda ocurrir debajo muy grande. Y esto es, sin ser absoluto en el término, es la culminación de un proceso de desarrollo en el cual nos hemos enfrascado 5.000 años trabajando, ¿no? De cómo hemos ido venciendo esta cuestión de lo pesado, esta cuestión de lo pequeño, para ir buscando la grandeza, buscando la abertura, buscando al final de cuentas la luz. Entonces, una estructura, a modo de conclusión, ¿no? Una estructura para que sea buena es una estructura que va a resolver estas tres condiciones que hablábamos al principio: que sea estable, que sea rígida y que sea resistente, con el uso más inteligente de los recursos de geometría y de materialidad. ¿Ya que decimos con inteligente? Pues que la forma en que están utilizados, la forma en que está dispuesta, no solamente se relacione bien con el resto de los aspectos arquitectónicos, sino que además permita ser eficiente, o sea, utilizar la menor cantidad de elementos posible, los menores pesos posibles, para alcanzar la consecución de la obra como tal. Finalmente, ¿qué es lo que debemos entender? Pues que una estructura, para que sea buena, tiene que utilizar de manera inteligente sus recursos, que es la geometría y la materialidad. Y con ello resolver los tres aspectos que le son inconsustibles, o sea, la estabilidad, la rigidez y la resistencia. En la medida en que esto se logre, la estructura es buena. Y en la medida en que la estructura sea buena, volvemos a la charla anterior, tenemos un paso avanzado, uno de dos, para lograr una buena arquitectura. Si tienen alguna duda al respecto, por favor, nos los anotan por ahí y las vamos viendo. Y otra vez, temas que quieran que veamos, nos los comentan igual y los preparamos para la siguiente charla. La próxima vez, bueno, vamos a abordar el segundo tema, el segundo principio, que es el de la utilidad del edificio. Y ahí se los dejo. Nos vemos en la próxima.